Hola a todos, bienvenidos a Ciencia Express. Hoy os presento al componente fundamental de la vida, la célula. Son las piezas que forman nuestros tejidos, los cuales a su vez se combinan para formar nuestros órganos. Si el ser humano fuera del tamaño de las Torres Kio, sus células tendrían el tamaño de granos de arena. Y es que en nuestro cuerpo hay alrededor de 80 billones de células, pero no todas son iguales. Las células se especializan, su forma y propiedades cambian para afrontar mejor su tarea. Pero vayamos al grano. ¿Cómo funciona una célula por dentro? Complicado. Una célula está llena de un medio llamado citoplasma, en el que flotan unas estructuras llamadas orgánulos. Cada orgánulo tiene una tarea que mantiene a la célula funcionando, desde mantener su estructura hasta producir su energía. Todo esto está protegido por la membrana celular, una capa inteligente que regula el paso de todo lo que entra dentro. Y nos falta el núcleo. El núcleo es el lugar más seguro de una célula. Protege, mima y repara lo más preciado de un ser vivo, su información genética, escrita en larguísimas cadenas de ADN. Eso sí, bien enrolladas en la cromatina, para que no ocupe mucho espacio. Sí, esto quiere decir que en cada una de nuestras células está guardado lo que somos. Hay muchas copias. Pero hablemos de nacimiento y muerte. Las células surgen por mitosis, un evento en el que una célula madre condensa la cromatina en unos paquetes llamados cromosomas, los parte por la mitad y divide todo su citoplasma, dando lugar a dos células hijas. La hora final de una célula se llama apoptosis y es básicamente una autodestrucción. Sin duda la célula parece tener vida propia y ser independiente, pero es increíble cómo muchas células se ponen de acuerdo para crear cosas más grandes, como tú y yo. Eso sí que es cooperación.